Si se pone de pie, Mateo capítulo 24, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, hermanos, mire, estos textos, leímos nada más 3 textos, pero realmente estos textos que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, o está narrando la Escritura, realmente Él está dando una respuesta a una pregunta que le hicieron sus discípulos en este capítulo 24. ¿Okay? Sin embargo, esta respuesta, hermano, que nosotros vemos aquí, cuando Él dice en el versículo 4 del capítulo 24, y respondió Jesús, y les dijo, esta respuesta no solamente abarca el capítulo 24, sino abarca todo el capítulo 25 también. Entonces, los discípulos le hacen una pregunta al Señor, que esa pregunta, hermano, está como compuesta con 2 o 3 a la misma vez. La respuesta que le da el Señor está en está en todo el capítulo 24 y en todo el capítulo 25. Y podemos ver, hermanos, que esta respuesta que le da el Señor es una respuesta bastante amplia. Es una respuesta bastante amplia, donde contiene 97 versículos. Imagínense dar una respuesta donde hay 97 versículos. Entonces nosotros vemos que los discípulos le preguntaron algo al Señor, Él responde y vemos una respuesta bastante amplia, vemos una respuesta bastante extensa, vemos una respuesta con acontecimientos proféticos futuros, donde en ese momento Él está hablando, y es una respuesta donde vemos, hermano, acontecimientos escatológicos, que algunos de ellos ya para ahorita ya pasaron, otros estamos viviendo en este momento y otros van a venir. Ok, nosotros al leer toda esta respuesta del capítulo 24 y 25, porque termina de hablar en el capítulo 25, versículo 46, creo que es 46. El Señor está dando advertencias, está dando respuesta de acontecimientos futuros, que para nosotros al leerlo ahorita, hermano, algunos ya pasaron, otros estamos viviendo, ¿ok? Y otros vienen todavía. Amén. ¿Qué es la escatología o qué son acontecimientos escatológicos? Escatología quiere decir el estudio de las últimas cosas. Eso significa escatología. Entonces, en estos textos, hermano, el Señor Jesús está dando una respuesta de una pregunta donde vemos, repito, número 1, acontecimientos que ya pasaron, ya para esta fecha, acontecimientos que en este momento estamos viviendo, y acontecimientos que van a ocurrir en este mundo y que todavía no han pasado, pero van a ocurrir. Van a ocurrir. También en esa extensa respuesta da advertencias, porque nombra, por ejemplo, habla de la higuera, ¿ok? Habla de la parábola de las 10 vírgenes. En esa respuesta da advertencias a velar por todo esto que él nombró. Y nombra la higuera, habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de la parábola de los 10 talentos, y por último, desde el verso 31 hasta el verso 46 del capítulo 25, habla sobre el juicio ya. Entonces es una respuesta, hermano, bastante amplia. Ahora, ¿qué acontecimientos ya pasaron? Estamos ya en el 2022, ¿ok? ¿Qué acontecimientos ya pasaron? Mire lo que dice Mateo 24:1. ¿Vamos ahí? Vamos a ir viendo los textos. ¿Lo tiene?
Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando el Señor? Del templo. Eso ya pasó, eso ya pasó. Amén. Eso ya pasó. Es decir, la Escritura dice que el Señor Jesús salió del templo, y cuando salió del templo, los discípulos, hermanos, ya lo acabamos de leer, se le acercaron para mostrarle los edificios. Y hermano, el templo era un templo grande. Era un templo grande. Era un templo, pienso yo que al verlo, hermano, impactaba. Era un templo impresionante. Era grande la construcción. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué los discípulos le preguntaron o le enseñaron la construcción del templo? Si él, hermano, la podía ver. Venía saliendo del templo, él la podía ver. Bueno, se le acercaron los judíos, o se le acercaron, porque mire bien, los judíos, hermano, se enorgullecían del templo. Se enorgullecían del templo. Los judíos pensaban, ellos decían, ¿quién podrá derribar este templo? Ellos en su mente tenían eso. Se jactaban del templo. Cuando en Jeremías, ¿se acuerdan de la serie que dimos de Jeremías? Jeremías venía y daba palabra del Señor de arrepentimiento, y ellos y los judíos en su jactancia decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, porque se jactaban pensando, hermano, que quién podrá derribar el templo de Jehová. Amén, hermanos. Entonces los discípulos, hermanos, se le acercaron al Señor y le mostraron los edificios del templo, porque quizá pensaron, hermano, que el Señor, hermano, se iba a sorprender por la construcción cuando Él es el constructor del universo. ¿Cómo se va a sorprender Él? ¿Qué le dice el Señor en esa respuesta? Quizá, hermano, usted y yo nos hubiéramos sorprendido, ¿verdad? Se hubiera tomado fotos usted, ¿no? Y un selfie ahí. Ahí anda el hermano. Bueno, quizá usted y yo, hermano, nos hubiéramos sorprendido, pero el Señor Jesús no se sorprendió. ¿Y qué le contesta? ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quizá no era la respuesta, hermano, que los discípulos esperaban, pero era la respuesta que necesitaban. Y a veces, hermanos, queremos respuestas que nos agraden, pero a veces no son las que necesitamos. A veces no son las que necesitamos. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Le está diciendo, eso que ustedes piensan que es impresionante y difícil de derribar, será derribado. Él ya se los había dicho anteriormente que iba a derribar el templo y lo iba a levantar en 3 días. Hablando del templo del Espíritu Santo, hablando de la resurrección. Y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. La iglesia, hermano, somos nosotros. No son las 4 paredes. Tenemos que cuidar este lugar, este local, pero más tenemos que cuidar la iglesia que somos nosotros. Amén. Entonces, esto ya ocurrió, hermano, ya ocurrió. Fue derribado ese templo. ¿Cuándo ocurrió? Eso ocurrió en el año 70, cuando los judíos se rebelaron en contra de Roma. Si usted lee la historia lo va a encontrar. Los judíos se rebelaron, los romanos los atacaron, y cuando los romanos derribaron los muros de Jerusalén, los judíos se fueron a refugiar al templo. Y ellos pensaron, no, aquí no se van a meter. Según la historia dice que Tito, que era el emperador, quería solo tomar la ciudad y no destruir el templo. Mas sin embargo, los soldados, hermanos, estaban tan enojados, tan airados,
que querían sacar a esos judíos que se refugiaron ahí, que derribaron el templo, estaban muy airados. Y cuando alguien, hermano, está muy airado, cuidado. Cuidado cuando alguien está muy airado. Desastre, hermano. ¿Verdad? Descontrol total. Entonces, eso ya ocurrió, hermano. Amén. Ahora, ¿qué acontecimientos estamos viviendo en este momento? Lo empieza a nombrar. Mire que dice el verso 3. ¿Estamos ahí? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, pienso que fueron de ahí del templo y fueron hasta el monte y iban preguntándose por la respuesta, ¿no?, que le dio el Señor. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ok? Ahora, quizá, hermanos, los discípulos quedaron desconcertados con la profecía que el Señor les dio sobre el templo. Quizá quedaron sorprendidos con la respuesta que el Señor Jesús les dio. Porque ya para esta instancia, mire bien, hermano, los discípulos ya habían visto milagros sorprendentes. Ya para esta instancia habían visto cómo Jesús había calmado la tempestad. Eso está en Mateo 8:23. Ya para esta instancia habían visto cómo Jesús había resucitado muertos como la hija de Jairo, Mateo 9:18. Ya lo habían visto andar sobre el mar, Mateo 14:22. A Pedro ya se le había revelado que él es el Cristo, Mateo 16:13. Ya había pasado la transfiguración, Mateo 17. Y ya el Señor había hecho su entrada triunfal en Jerusalén, Mateo 21. Ya todo eso había pasado. Ya había mucha evidencia de que todo lo que él decía se cumplía, hermano. Porque todo lo que dice el Señor, hermano, se va a cumplir. Entonces el Señor sale del templo y cuando le preguntan por los edificios del templo, la respuesta que le dio el Señor, quizá, hermano, ellos se quedaron desconcertados. Porque dentro de todo ellos ya sabían que lo que dice el Señor se cumple. Ya habían visto milagros, ya habían visto cómo él caminaba sobre el mar, ya habían visto cómo él había resucitado muertos, ya sabían eso, ya lo habían mirado. Entonces, ellos estaban desconcertados y les preguntaron en el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en esa pregunta, hermano, vemos como tres a la vez, ¿no? Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, le pregunta sobre el fin del siglo. ¿Ok? Ahora, mire bien, hermano. Estos discípulos le están preguntando sobre la segunda venida. Sobre la segunda venida, no sobre el arrebatamiento de la iglesia, que son dos acontecimientos distintos. Son dos acontecimientos distintos. Una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es cuando el Señor venga por su iglesia y Él se sostendrá en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al verso 17. Se lo leo cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados. Esos no van a morir. Amén. Es decir, la iglesia es arrebatada. Ese es el arrebatamiento. ¿Qué es la segunda venida?
La segunda venida es cuando el Señor regrese después de la gran tribulación a establecer su reino por 1000 años. Y eso es lo que precisamente les está diciendo aquí el Señor Jesús a sus discípulos, porque le están preguntando sobre la venida, sobre su segunda venida. Ahora, hermanos, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? En cualquier momento puede suceder. En cualquier momento. Unos creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Otros creen que el arrebatamiento será en la tribulación. Y otros creen que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Y esas son posturas. ¿Cuál es la postura de nosotros que tenemos como iglesia? Bueno, la postura de nosotros es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Si usted opina diferente, yo lo respeto, pero la postura que tenemos nosotros es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y podemos indagar mucho en texto, pero uno de ellos, por ejemplo, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Si usted va a Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar. ¿A quién, hermano? ¿A la iglesia? ¿Verdad? A los que moran sobre la tierra. ¿Ok? Mire que el texto dice: yo te guardaré de la. Esta palabra de la en el griego significa sacar fuera o fuera de. Eso es lo que significa. Fuera de. No dice te guardaré en la. Eso es dentro de. ¿Me explico? No dice te guardaré en la. Eso sería dentro de. Dice te guardaré de la. Eso significa fuera de. Que en el griego es fuera de o sacar fuera. Dice, de la prueba que ha de venir. Es decir, te voy a sacar de esa prueba. Y la palabra fuera de tiene que ver con tiempo, lugar, mover, acción. La palabra la es un artículo definido que señala o define que el Señor sacará a su iglesia fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La Biblia interlineal lo dice así: te guardaré fuera de la hora. En el sentido que la va a sacar. Amén. Entonces, estos discípulos, hermanos, le preguntan sobre la segunda venida y el Señor le contesta con una respuesta bastante amplia. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Estamos en Mateo, capítulo 4, verso 4. ¿Lo tienen? Dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, antes, hermano, de decirle al Señor todos aquellos acontecimientos que va a ocurrir, el Señor les dice: mirad que nadie os engañe. La palabra mirad significa pongan atención, estén velando, que nadie os engañe. La palabra engañar en el texto original significa seducir o significa fraude. ¿A cuántos los han engañado con un fraude, hermano? Que te dicen: este carro vale tanto, y aquí, y allá, y fírmale aquí, y le firmas, y cuando te das cuenta, hermano, ya vale lo doble, y porque te dicen: es que no leíste las letras pequeñas. Caíste en la trampa. Eso es engañar. Esa palabra engañar significa hacer caer a alguien en una trampa, como cuando un cazador tiende una trampa y lo toma como su presa. Y mire cómo sigue diciendo el Señor, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice: porque vendrán muchos. ¿Cuántos, hermanos? O sea, no se pueden contar, ¿verdad?
Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, hermano, estos falsos cristos tienen la eficacia de engañar a muchos. El mensaje, el carisma, no olvidando también que sí será el anticristo. Hasta milagros va a ser. Verso 6. ¿Lo tiene? Dice, y oiréis de guerras, lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero di que dice, pero aún no es el fin. ¿Cuál es la orden del Señor a nosotros, hermano? Que no nos turbemos. Que no nos turbemos. ¿Por qué? Porque las guerras, hermano, traen incertidumbre. Las guerras traen turbación. Dígame si no. Todas las guerras traen turbación. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y más adelante nombra la codicia. Es decir, hermano, las guerras se dan en todo lugar. En casa se dan las guerras también. Hermanos de sangre contra otros hermanos de sangre peleando por una herencia. Naciones contra naciones, países contra países. El Señor dice, antes de que vengan va a venir falsos cristos y va a haber guerras. Verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, mire que el Señor dice que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque el hombre quiere vivir fuera de la voluntad de Dios y no hay paz sin Dios, hermano. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué, hermano? Pestes. ¿Qué son las pestes, hermano? Virus, pandemias. Amén. Usted sabía, hermano, que nosotros vivimos en un mundo lleno de microbios. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿Sabía eso? Vivimos en un mundo lleno, pero lleno de microbios, hermano. Usted no saluda a aquel hermano porque dice, me va a pegar el Omicron. Pero si usted se encuentra un billete de $2 en la calle, seguramente no lo desinfecta, lo toma, lo mete a su cartera. Bueno, un billete de 10, ¿verdad? Lo toma, lo mete a su cartera y está comprobado que un billete trae hasta 3,000 tipos de microbios. 3,000 tipos de microbios. Y si usted tiene más billetes ahí en su cartera, usted está rico, pero rico, millonario de microbios. Pero ¿por qué voy a saludar a ese hermano? Me va a pegar el Omicron. Pero nos encontramos un billete allá afuera y ese no lo desinfectamos. Bueno, el Señor les dice, porque se levanta la nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, que son virus, pandemias, epidemias, que son plagas. Son plagas. Mire bien, en el año 66 surgió la plaga de Galeno, donde mató 5 millones de personas. En los años 1300 surgió la peste negra, o la muerte negra, que mató cerca de 200 millones de personas. Esta peste, hermano, causaba ampollas, que hacía que la sangre se hiciera como color azul, como tipo gangrena. La gente tosía sangre. Y después de que se infectaban, a las 14 horas, la gente moría. No había cura. Y esta peste vino por las pulgas y las ratas. Hay casos de que todavía hay, En el año de 1817 apareció el cólera. Mató más de 1 millón de personas y todavía existe.
En 1918 apareció la gripe española. Mató cerca de 100 millones de personas. La gente que era contagiada por esa peste moría después de 48 horas. No había oportunidad. Después apareció la gripe asiática, que mató 2 millones. La gripe de Hong Kong, 1 millón. El SIDA o VIH, que lleva 35 millones hasta hoy. El ébola y el COVID-19, que no es tan mortal como los que hubo anteriormente. Dice el Señor, y habrá pestes. Amén. Pestes. Sigue diciendo, verso 7. Porque se levantará nación contra nación, gracias, amigo. Reino contra reino, y habrá pestes y, ¿qué más, hermano? Hambres. Habrá hambres. La ONU afirmó, hermano, que hay más de 2 millones de niños en el mundo que padecen desnutrición aguda. La desnutrición aguda es que en cualquier momento la persona puede morir de hambre. En su desesperación comen tierra, lo que haya. Sin embargo, hermano, en Estados Unidos es el primer país o el número 1 donde se desperdicia la comida. Toneladas y toneladas de comida se tiran todos los días. Dígame si no. En Estados Unidos es donde los restaurantes tiran comida por toneladas. Hermano, las latas que usted y yo tenemos, ¿cómo las quisiera otra gente? ¿Cierto o no? Sin embargo, hermano, en la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí, mire, en la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí, habrá un hambre inigualable de la cual nunca ha habido. Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8. Se lo leo, dice: y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre. Si ahorita, hermano, la ONU ha dicho que hay más de 200 millones de niños con desnutrición aguda, cuando venga la gran tribulación, repito, la iglesia ya no va a estar aquí, va a venir un hambre, hermano, de la cual nunca ha habido. Algunos eruditos exponen que en ese tiempo habrá tanta escasez, hermano, de comida, que habrá hasta canibalismo, del cual ya ha existido en los tiempos de la Biblia. Dígame si no. Mire lo que dice 2 de Reyes 6:24. Vamos a 2 de Reyes capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tiene? Rapidito, con su Biblia. Diestro para la Biblia. 2 de Reyes capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y aconteció que después de esto, ¿ya lo tiene? Esperemos a lo que le falta. ¿Lo tienen? Dice 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, mire bien, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense, hermano, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata.
y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma. Mire lo que comían. Tenían que comprar el estiércol de paloma. De estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Versículo 26, ¿lo tiene? Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dijo: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué hicieron, hermano? Se estaban comiendo entre ellos. De tanta hambre. Mire bien, tremendo, ¿verdad? En Jeremías capítulo 19, versículo 9 dice, el Señor da una advertencia y le dice: y les haré comer la carne de sus hijos, la carne de sus hijas, y cada uno comerá a la carne de su prójimo durante el sitio, y en la aflicción con los que afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. Está diciendo que se iban a comer entre ellos. ¿Qué dice el Señor Jesús? Y habrá hambres. ¿Qué dice Apocalipsis? Que habrá un hambre de la cual no ha habido nunca en esta tierra. Repito, y muchos eruditos interpretan que volverá o se manifestará el canibalismo. Qué feo se va a poner, ¿verdad, hermanos? Regresemos a Mateo 24, versículo 7. ¿Estamos ahí? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8. ¿Y qué es, hermano? Y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿todo esto lo estamos viviendo? Todo esto lo estamos viviendo. Hay guerras, hay pestes, hay hambres. Aunque en Apocalipsis, hermano, o en la gran tribulación va a haber cosas más difíciles. Va a haber un terremoto del cual nunca ha habido. Va a haber acontecimientos difíciles, hermano, que van a venir sobre este mundo. Ahora, ¿qué acontecimientos ocurrirán o todavía no han ocurrido? Eso se los dice desde el verso 14 hasta el verso 31. ¿Lo tienen? Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los niños son de Cristo. Los niños se van con Cristo. Amén. Ahora, ¿a quién está hablando aquí? Está hablando de Israel y a los que se quedaron, porque la iglesia ya no va a estar aquí. ¿De qué está hablando aquí? Pues está hablando ya del anticristo, del falso profeta, donde van a hacer tremendos milagros y a muchos se engañarán. Entonces vemos aquí acontecimientos que no han sucedido. El anticristo en acción, la gran tribulación, caen los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Y después de eso, mire lo que dice el verso 30. Estamos ahí, capítulo 24, verso 30.
Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermano? Vemos una respuesta amplia que el Señor le da a sus discípulos. Ahora, esa respuesta también abarca el capítulo 25. Porque en el capítulo 25, hermano, el Señor le está diciendo, o ya le dijo, todas estas cosas van a suceder. ¿Qué le dice en el capítulo 25? En el capítulo 25 les habla sobre la parábola de las vírgenes, diciéndoles que tienen que velar. Ese es el propósito de la parábola, velar. Lo tiene, capítulo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día, la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Las lámparas es la palabra, hermanos. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. El esposo es... Un hombre llamado Sergi Toro supuestamente recibió una revelación de Dios, una revelación que cambió su vida y las vidas de más de 10,000 personas que creen en sus enseñanzas. Él afirma ser la reencarnación de Jesucristo y ha fundado su propia iglesia, llamada la Iglesia del Último Testamento. Según él, recibió la revelación divina que lo llevó a afirmar que él es el Cristo. Es interesante observar. Más de 700 personas en tan solo un día. Ya son más que en los ataques terroristas del 9/11. El gobernador pide al resto del país todos los médicos disponibles y empiezan a funcionar los hospitales de campaña.
coronavirus. El hospital Mount Sinai, está rebosado a capacidad, por lo que han comenzado a trasladar pacientes a estas carpas provisionales dentro del Parque Central. बस Y el demonio detrás de ese virus lo echo fuera. Sobre todo espíritu demoníaco. Detrás de esa instrucción de Dios, este frasquito, esos 1000 pesitos, eso. Y usted dice, pastor, es que yo no doy nada porque no tengo nada. Dáselo a Dios, porque entre más das, más lleno serás. Tú por no dar y por no poner, estás reteniendo a Dios. Deberías moverte y dar todo lo que tienes, porque estoy seguro que cuando salgas de aquí y llegues a casa, vas a estar repleto. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte.